Hola, muy buenos días para todos. Excelente fin de semana. Entonces, en esta oportunidad, como pueden ver, les voy a enseñar a utilizar esta aguja de ojal grande. Entonces, sin más que decir, empezamos. Bueno, niños, entonces, para empezar a utilizar esta aguja, yo simplemente, miren, por ejemplo, el primer paso es que este cordón salga por este lado. Entonces yo ingreso la aguja de izquierda a derecha tomando cada uno de los cordones. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cordoncitos. Atravieso con la aguja esos 5 cordones. Y este es el que va a atravesar. Entonces, ¿qué hago? Simplemente llevo la aguja hasta arriba. Miren, este ojal debe quedar ahí. Entonces por debajo voy a pasar el cordón de esta manera. Miren, el extremo atraviesa el ojal así. Lo dejo ahí y simplemente tiro de la aguja. Y ella debe salir obviamente por acá, ¿cierto? Miren, así. Entonces ahí está el primer paso. El primer paso, ahí está, miren, ahí está el primer paso. Paso número 2. Voy a tomar la aguja, entonces el cordón, me voy al centro. Este es el cordón, este cordoncito, miren, ahí lo estoy señalando con calma. Va a salir acá, debe salir acá, o sea que atraviesa 7 cordones, perdón, sí, 7 cordones a la derecha. Entonces, ¿qué hago? Miren, ingreso la aguja de derecha a izquierda, tomando cada una de las hebras, o de los cordones son 7, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cordones, miren, 7 cordones. Entonces, ¿qué hago? Miren, tengo los 7 cordones, miren, este es el que va a atravesar esos 7 cordones. Entonces, ¿qué hago? Llevo la aguja hasta arriba, así, e ingreso inmediatamente el cordón que voy a atravesar. Paso por el ojal de esta manera. Espero se esté viendo muy bien ahí, ¿cierto? De esta manera, y simplemente tiro la aguja hacia la derecha. De esta manera. Y simplemente acomodo mi cordón. Este es el paso número 2. Simplemente les estoy recordando cómo deben tejer ustedes si tienen de estas agujas, cómo la pueden utilizar sin necesidad de poner las agujas de plástico, ya que me han pedido un tutorial con esta aguja. Entonces decidí hacerlo, ¿cierto? Ok, paso número 3. Me voy al centro y este cordoncito va a ir a la izquierda 5 cordones. Miren, lo voy a dejar a un lado, pero debo ingresar primero la aguja por donde va a salir el cordón. En este caso va a salir a la izquierda. Entonces ingreso la aguja por acá, 5 cordones, miren. Entonces empiezo. Me ayudo del dedo y simplemente voy pasando la aguja por cada uno de los cordones. 1, 2, 3, 4 y 5 cordones. 5 cordones, miren. Entonces llevo la aguja hasta arriba, hasta ahí.
tomo mi cordón que voy a atravesar, en este caso miren, el primerito entonces el ojal, miren el ojal donde quedó, yo simplemente paso por ahí el cordón, paso el cordón por ahí, de esta manera, así, de abajo hacia arriba, lo saco un poquito, así, y simplemente voy a proceder ahora a pasar ese cordón. Ok, ahí ya está, miren, ahí ya está, acomodo. Y miren qué bueno es trabajar con esta aguja. Hace muchos días la tenía, pero pues no la había utilizado. Entonces yo acomodo mis cordones, que no me quede ningún espacio ahí. Ahora, ¿qué hago? Paso número 4, la aguja. Recuerden, el paso número 4 es este cordón. Lo voy a llevar a la derecha, 6 cordones. Entonces, por acá debe salir el cordón, miren, por acá. Acá debe quedar ese cordón. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente tomo la aguja y voy atravesando 6 cordones, miren, de derecha a izquierda. 1, 2, 1, 2. Entonces, niños, recuerden, miren, voy ingresando la aguja por cada uno de los cordones. Son 6, recuerden, 2, llevo 2, 3, 4, 5 y 6 cordones, ¿cierto? 5 y 6, miren ahí. Simplemente llevo la aguja hasta ahí, tomo mi cordón, miren, lo voy a introducir por el ojal, miren así. Lo bueno es que es un poquito nomás, no necesita llevar todo el cordón, simplemente un pedacito. Y voy a tirar hacia, miren, hacia la derecha, ¿cierto? Ahí está. Acomodo. Que no se me vayan a mezclar los, ok, ahí está. Simplemente ajusto y tenemos los 4 pasos de esta gasa. Y lo práctica que es esta aguja para tejer estas gasas de cordones. Miren cómo va quedando el tejido de bonito. Nuevamente voy a repetir otra vez. Paso número 1, este cordón, bueno, lo voy a dejar a un lado. Tomo estos 5 cordones. O sea, el cordón, este cordón va a salir a la izquierda por acá, así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Miren, yo simplemente tomo cada uno de los cordones y los voy atravesando, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Llevo hasta arriba, dejo el ojal aquí y por ahí voy a poner el cordón, que es el que voy a atravesar. Lo paso de abajo para arriba, de esta manera. Espero se esté viendo claramente lo que estoy explicando. Y simplemente paso. Ok, tiro de mi aguja y acomodo. Ahí está, miren, ahí está. Ahora, paso número 2. Me voy al centro. Este cordoncito va a ir a la derecha. Entonces lo voy a dejar a un lado, así. Tomo mi aguja y simplemente voy a atravesarla de derecha a izquierda. Voy a atravesar cada uno de estos cordones, porque recuerden que este cordón va a la derecha, así. Entonces tengo que atravesar con la aguja primero cada uno de los cordones. 1, son 6, 7, perdón. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 y 7. Miren, 7 cordones hasta ahí. Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente llevo la aguja, la saco acá
Y el ojal, miren dónde debe quedar el ojal, acá. Entonces paso, tomo mi cordón, miren por eso lo dejé a un ladito para no confundirlo, lo meto el cordón por el ojal, el extremo, un pedacito nomás, miren, hasta ahí, ya. Y simplemente jalan la aguja hacia la derecha, de manera que salga el cordón aquí. Y yo simplemente voy acomodando estos cordoncitos bien bonitos. Ahí está, miren. Paso número 2, ¿cierto? Ya lo acabamos de hacer. Paso número 3, nuevamente me voy al centro del tejido, busco este primer cordoncito, lo dejo a un lado. Y simplemente voy a proceder miren, ese cordón se va a ir a la izquierda. Entonces, por lo tanto, debo ingresar mi aguja de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4 y 5, miren, 5 cordoncitos. Ahí está. Tomo mi cordón con el que voy a atravesar mi tejido o mis cordones, miren, por eso lo dejé a un lado separadito, lo ingreso de abajo hacia arriba. Incluso me he dado cuenta que no necesito poner cinta a los cordones, nada. Entonces es mucho más fácil y práctico de esta manera. Y simplemente voy a atravesar esos cordones hacia este cordoncito lo voy a atravesar hacia la izquierda, ¿cierto? Ahí está, miren. Ahí está. Acomodo bien mi tejido. Ahí está. Y una vez más voy a hacer el paso número 4. Paso número 4. Primero que todo, este cordón es el que va a atravesar estos 6 cordones a la derecha. Entonces, por lo tanto, lo voy a dejar a un ladito separado. Tomo mi aguja y recuerden, este cordoncito va a salir acá a la derecha. Entonces voy tomando cada uno de los cordones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cordones, miren. Con mi aguja los atravieso hacia... llevo la aguja de izquierda a derecha, la saco a la izquierda, miren, ahí. Niños, una vez que yo haya atravesado mis cordones con la aguja, miren dónde quedó. Tomo mi cordón, lo pongo, miren el extremo, un pedacito nomás, no necesito llevarlo todo. De abajo hacia arriba, lo ingreso, ¿cierto? Mire qué fácil, es mucho más rápido. Y saco acá, salgo a la derecha. Salgo a la derecha y ahí está, miren, ahí está. El paso número 4. Entonces, ahí está. Lo voy a repetir una vez más para que les quede muy claro y terminamos el tutorial. Ok, entonces nuevamente, paso número 1, este cordón lo voy a dejar a un lado, a mi derecha. Tomo estos 5 cordones, tomo mi aguja. Recuerden que el cordón, este cordoncito va a salir a la izquierda acá. Entonces atravieso, tomo cada uno de los cordones y miren, hago lo siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren qué fácil, la aguja resbala bastante bien. Tomo mi cordón y lo pongo, miren, este extremo, un pedacito nomás, no necesito llevarlo todo. Lo ingreso, es muy fácil de pasar, miren. Y ahora jalo mi aguja hacia la izquierda, porque el cordón va a salir a la izquierda, ¿cierto? Ahí está, miren, ahí está. Tiro muy bien de mi cordón, lo ajusto.
¿cierto? Lo ajusto y ahí está, miren, paso número 1. Paso número 2, me voy al centro del tejido, al centro, tomo este cordón, recuerden, lo voy a dejar a un lado, y ahora con la ayuda de mi aguja voy a ingresarla de derecha a izquierda, miren, por cada uno de estos cordones, atravieso 7 cordones, recuerden, 1, 2, 3, espero se esté viendo muy bien, sí, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, 7 cordones atravieso 7 cordones de derecha a izquierda. Miren, allí dejo el ojal ahí afuerita para poder tomar mi cordón e ingresarlo de abajo hacia arriba. Recuerden que es el primer cordoncito por eso lo dejé separado. Ingreso de abajo hacia arriba el cordón, miren, tomo el cordón, simplemente lo paso un pedacito y tiro mi aguja o saco mi aguja a la derecha. Ahí está, miren, ahí está. Acomodo muy bien esto y miren dónde salió el cordón, ¿sí ven? Salió a la derecha, mírenlo acá. Paso número 3. Paso número 3, me voy nuevamente al centro de mi tejido, busco este primer cordoncito, y ahora lo dejo separadito porque es para saber que este es el que voy a atravesar. Ahora tomo mi aguja de izquierda a derecha y atravieso estos 5 cordones, mírenlos acá, estos 5 cordones. Entonces cada uno de los cordones voy pasando 1, 2, con ayuda de mi aguja voy atravesando cada uno de esos cordones de izquierda a derecha, 3, 4 y el último 5, ¿cierto? Entonces lo llevo hasta arriba, hasta ahí. Entonces tomo mi cordoncito que dejé previamente separadito, tomo la puntica al extremo, no necesito mucho, lo paso de abajo hacia arriba, de esta manera, ¿cierto? Así. Y saco mi aguja a la izquierda. Ahí está. Mire qué fácil, sencillo, sin necesidad de poner cintas, más que simplemente con el mismo cordoncito, miren, sin necesidad de cintas, de nada. Los cordones, mi aguja y eso es todo. Ahí está la técnica. Ahora, el último paso, cuarto paso y último, voy a dejar acá. Este es el que va a atravesar estos 6 cordoncitos, miren. Voy a atravesar con este cordoncito, atraviesa estos 6 cordones a la derecha. Entonces, por lo tanto, ingreso mi aguja de derecha a izquierda, miren. Lo estoy haciendo lentamente para que ustedes puedan ver lo fácil que es. Tomo uno de los cordones, miren. Entonces, una hebrita, miren, 1 por cada uno. 2, miren, 2, 3, 4, 5 y 6, miren, 6 cordones, llevo hasta arriba, tomo mi cordoncito, el extremo lo ingreso, lo pongo de abajo hacia arriba, y tiro de mi aguja hacia la derecha y ahí está el cordón, ¿cierto? El cordón sale aquí, acomodo muy bien esto, ahí está, miren, ahí está. Listo, niños, entonces los invito a que prueben esta aguja, es bastante práctica de tejer, de trabajar. La venden, estas agujas las encuentran en el mercado en este material. Esto es como una palma de coco, cáñamo, no sé exactamente bien, pero tengo entendido que es cáñamo o palma de coco. Es bastante dura,
pero la pueden encontrar en este material, la pueden encontrar en hierro, la pueden encontrar en plástico, en aluminio, ¿cierto? Estas agujitas, miren, simplemente es una aguja. Esto sí puya un poquito, pero es para poder pasar por cada uno de los cordones. Entonces nada, niños, los invito a que se suscriban, compartan, comenten, regálame un like si les gustó el video, el tutorial del día de hoy, y los invito a que prueben estas agujas. No necesitamos más nada, simplemente la aguja, el cordón, no necesitamos tampoco cintas ni nada más, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que ingresando el cordón, miren qué fácil es pasar el cordón por cada uno, por el ojal. ¿Sí ven lo fácil que es? Sin necesidad de cintas ni nada. Entonces nada, niños, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar aquí y por apoyar el contenido del canal. Hasta la próxima.